Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial, en esta ocasión acerca de la guía JEDIS. Dentro del temario que se tratará para el video se encuentran los objetivos, la respuesta a la pregunta ¿qué es la guía JEDIS?, todo lo que tiene que ver con teoría sobre la guía JEDIS, unos principios de diseño, unas macros realizadas en Excel para la evaluación de una interfaz HMI y finalmente las conclusiones. Los objetivos que se han planteado para la realización de este video tutorial es explicar el uso de la guía JEDIS como un diseño centrado en el usuario para satisfacer sus necesidades y capacidades. También se propone algunas macros mediante las cuales se puede llevar a cabo una válida evaluación cualitativa de una interfaz HMI basándose en los 10 pasos de la guía JEDIS. Y finalmente, uno de los objetivos principales será describir los principios básicos de diseño utilizando correctamente la guía JEDIS. A continuación tenemos entonces la respuesta a la pregunta ¿qué es la guía JEDIS? La guía JEDIS hace un reparto y una interacción de actividades entre personas y máquinas, considerando que no se encuentran por separado, sino que comparten un mismo entorno. Otra característica perteneciente a la guía JEDIS es que centra la idea de su trabajo en el carácter iterativo del proceso, necesidades y capacidades de los usuarios. Entonces, la guía JEDIS es principalmente la esencia de que el diseño no debe ser costoso, pero debe considerar y tomar en cuenta la opinión del usuario. Con respecto a la teoría que embarca la guía JEDIS, existen varios elementos que se deben tomar en cuenta para el diseño de un HMI basándose en la guía JEDIS. Para la guía JEDIS se debe seguir una secuencia para la especificación de la interfaz con la finalidad de obtener directrices más relevantes de cada uno. Tenemos entonces una disposición jerárquica de acuerdo a la importancia de los 10 pasos de la guía JEDIS. Empezamos con la arquitectura, luego la navegación al mismo nivel. En el siguiente nivel tenemos la distribución. En el tercer nivel tenemos color y texto. En el cuarto nivel, equipos, valores, tablas, comandos e ingreso de datos. Y finalmente tenemos las alarmas. Vamos a hablar sobre cada uno de estos. Tenemos aquí la arquitectura. Para iniciar con el proceso de desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema de automatización y control. Este mapa debe establecer relaciones lógicas entre las pantallas, de manera que pueda también servir posteriormente al diseño de la navegación del sistema, como es el caso del mapa que tenemos aquí. Tenemos el nivel de área, que va conectado a los niveles de subárea 1, 2 y 3, y estos a su vez a su nivel de equipo A1, A2, A3, A4 y cada uno conectado entre ellos también. En el segundo paso de la metodología tenemos la distribución de las pantallas. Aquí se deben desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la tipología de las pantallas. Con esto nos referimos a que se deberá establecer cuántas clases de pantallas vamos a tener desarrolladas, que obviamente tiene que ser la menor cantidad para que el cerebro del operador no tenga que almacenar mucha información.
En estas plantillas, algunas de las opciones que se deben conservar son la ubicación del título de la pantalla con respecto a la hora, fecha y logotipo de la empresa, como tenemos en este caso. Si será utilizado, también puede ser la ubicación del menú del sistema. Aquí en este caso tenemos un submenú. La ubicación de las alarmas del proceso, como tenemos aquí mencionado y distribuido. La ubicación del mímico del área y la subárea, que sería toda el área en la que vamos a trabajar. La ubicación de las funciones genéricas, como la confirmación de las alarmas. Y en caso de existir elementos como tendencias, tablas, también se debe definir su ubicación, que generalmente puede ser en otra pantalla. En lo que respecta a la navegación, el objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Actualmente se prefiere la navegación utilizando dispositivos de apuntar y pulsar sobre la navegación soportada con el teclado, que ya ha dejado de tener uso. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande. Esto para que sea fácil de usar. Si se usa una pantalla táctil, se deben hacer las consideraciones antropométricas de los dedos índices de los operadores. Entonces, si se utilizan iconos, se recomienda también proporcionar una ayuda textual ulterior al usuario. Este aspecto puede mejorarse notablemente si se especifica un estándar de iconos del sistema. También es recomendable usarse menús que deben ser agrupados en base de similitud funcional de sus elementos. Para el uso del color tenemos algunas tablas. Para los fondos de pantalla tenemos los colores arena, verde oscuro, gris plata, y dentro de los ítems tenemos que, por ejemplo, el color arena lo utilizamos para sinópticos de área y subárea, el verde oscuro para detalle de máquinas, los menús y analógicas para gris plata y para las tablas en sinópticos. En lo que respecta al estatus de los equipos de proceso, tenemos blanco y verde, ya sea para equipo parado o equipo trabajando. En lo que respecta a las alarmas, tenemos los colores rojo, amarillo y azul claro. Dependerá del color de acuerdo a si la alarma es crítica, advertencia o de mensaje general solamente. También tenemos colores para los materiales del proceso. Contamos con un amarillo claro, café oscuro, verde y azul claro, ya sea para aceite, agua, etc. Las señales analógicas tienen la denominación de color marrón, azul rey, violeta, azul marino, verde oscuro y negro, ya sea para caudal, velocidad, potencia, entre otros. Y finalmente, para ítems varios, puesto que no se pueden describir todos detalladamente, acción textual, el tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador. No se recomienda una fuente menor a un valor de 8, puesto que el tamaño es demasiado pequeño para que se lea a distancia. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido, el que habíamos encontrado en las tablas anteriores, y debe contrastar con el fondo para que se observe las advertencias en el caso de que sean alarmas. También es necesario espaciar el texto tanto horizontal como verticalmente, para así evitar aglutinamientos. Dentro entonces de lo que es la información textual, tenemos la imagen, escoger una letra que sea legible y clara, en lo posible que sea negrita para que llame la atención, y un tamaño, pues como se había mencionado, no menor a 8. En lo que respecta al estatus de los equipos y eventos de proceso,
Aquí se define el estándar gráfico de símbolos e iconos que representen el estatus de diversos equipos de la planta. Se deben evitar detalles y realismo innecesarios, puesto que, como se había mencionado antes, no se debe cargar a la interfaz HMI. Debe ser clara para que el operario entienda lo que está manejando. Los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. A continuación tenemos entonces un ejemplo de cómo deben ser los eventos de proceso, como por ejemplo el ventilador, cómo debe ser un cambiador de calor, cómo se representa una válvula, un controlador PID, etc. Para la información y valores de proceso, el despliegue de los datos analógicos de proceso es importante, puesto que es con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesados por el sistema. La representación en las pantallas de estas variables se lleva a cabo principalmente en dos modalidades. La primera, en los gráficos o mímicos de proceso o bien en tablas y gráficos de tendencias. Estos últimos se analizarán en el siguiente paso de la metodología. El propósito de mostrar esos datos al operador es el de informarlo eficazmente para que logre sus objetivos. El siguiente paso de la guía es los gráficos de tendencias y tablas. Aquí no se puede poner más de 9 variables para una sola gráfica. Es importante mostrar el mínimo y máximo para cada variable que se ha introducido para que se grafique. Y es sumamente importante permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de inicio. No puede ser fija. Aquí tenemos entonces un ejemplo en el que se muestran 3 variables en una sola gráfica. Y es por ese motivo que no se pueden poner más de 9 variables como lo habíamos mencionado, para que la gráfica no se vea cargada y se pueda distinguir claramente. A continuación tenemos los comandos de ingreso de datos. En esta fase de la metodología de la interfaz, se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que en éste se comporten de acuerdo a sus objetivos. Algunas de las directrices para especificar los comandos del operador se mencionan a continuación. Una de ellas es el área de acción sobre el comando, el cual debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operable. Otra directriz es que los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben estar claramente etiquetadas y no deben estar cerca de comandos de uso frecuente. Para el caso de las alarmas, el sistema constituye los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes, ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. Para las alarmas y mensajes se clasificará por prioridad en cuanto a su criticidad. Existen críticas, existen de advertencias y existen alarmas de mensajes, como podemos observar en la gráfica que tenemos aquí. Se observa la fecha, el tiempo, el estado, la clase, el tipo, la prioridad, que es de la que estamos hablando, si es crítica, si es de advertencia o si solamente es de mensaje, el nombre de la alarma y el grupo al cual pertenece. A continuación vamos a explicar cómo se debe evaluar una interfaz HMI y lo vamos a realizar mediante macros en el programa Excel. Encontramos aquí una lista de los elementos que van a ser calificados. Dentro de la observación, cada ítem será calificado de acuerdo a si está sin controlar, con control, mejorado o sin mejorar.
Algunos de los ítems que se van a calificar son dentro de la arquitectura, la correspondencia con la planta, dentro de la navegación, la accesibilidad, dentro de la información textual, la visibilidad del texto y en fin, una lista de parámetros que nos ayudarán a calificar de forma cualitativa a nuestra interfaz HTML. Para la calificación se ha realizado una serie de macros. Como se les había comentado anteriormente, los parámetros dentro de la observación serán 4. Suponiendo que la correspondencia con la planta sea sin controlar, vamos a presionar las teclas Control S y calificamos como sin control. Así entonces podremos ir calificando de acuerdo al criterio y la relación entre el elemento a calificar y nuestra HMI, de acuerdo a las macros que se han creado. Para el caso del contraste con el fondo, supongamos que es sin control y presionando las teclas Control más S se obtiene la macro deseada. Procedemos a los principios de diseño. Vamos a empezar con la jerarquía de Maslow. En esta jerarquía se ha adaptado a la cultura de la seguridad proactiva y de anticipación en lo que respecta al trabajo. Vamos a empezar desde la base de la pirámide. En la base tiene que estar el ser humano en un estado de salud físico y mental de acuerdo a un trabajador. En el siguiente nivel tenemos el empleo estable y la seguridad familiar. Posteriormente, la integración en equipo de trabajo con objetivos de seguridad y el ejemplo de otros líderes que hacen visible su comportamiento en el ámbito que estamos mencionando. El reconocimiento de la empresa y de los compañeros. Y finalmente, el comportamiento proactivo como ser un líder. Tenemos también la ley de Hick, que nos permite identificar el problema, nos da los valores de las opciones disponibles, nos deja elegir de las opciones y nos deja realizar la opción escogida. Aquí tenemos entonces la fórmula de la ley de Hick, en donde RT es el tiempo de respuesta, A es el tiempo total que no está implicado en la toma de decisión, B es la constante empírica basada en el tiempo de procesado cognitivo para cada opción. En el caso de los seres humanos es 0.155 segundos. Y N es el número de alternativas posibles. Finalmente, las conclusiones que hemos tenido de este trabajo. Se ha explicado el uso de la guía JEDIS para su aplicación centrada en las necesidades y capacidades del usuario. Mediante las macros propuestas para la evaluación de la HMI, ha sido posible realizar una buena evaluación basada en los 10 parámetros de la guía, los cuales se podrá calificar de acuerdo a los ítems mencionados. Gracias a la información consultada, se ha logrado una descripción de cada uno de los parámetros básicos de diseño que permitirán utilizar correctamente la guía JEDIS. Muchas gracias por observar el video tutorial y espero que nos acompañen para el siguiente.